al leerla, Señor, al orar por ella, Señor, y también aún en lo que ofrendamos. Bendito Dios, concédenos la gracia para hacerlo, para que tu palabra también conduzca al expositor de ella, a hacerlo de una manera reverente, de una manera solemne, y que exalte tu nombre, oh Señor Jesucristo. Que lo uses para que nos muestre a Cristo y que tu Santo Espíritu sea asistiéndole en cada una de sus palabras, para que no hable conforme a hombre, sino conforme a la palabra de nuestro Dios. A ti te damos todo honor y toda gloria. Y nos dirigimos, Señor, en esta mañana a la lectura del Salmo 119, versículo 49, 56. Salmo 119, versículo 49 al 56. Vamos a leer la palabra, y en sus casas también lo pueden hacer de una forma reverente, colocándose de pie para honrar a nuestro Dios, de una manera simbólica. Leemos Salmo 119, 49 al 56. Así dice la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra que deseaste, siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño, y encuentro consuelo en ellos. Me llenan de indignación los impíos que han abandonado tu ley. Tus decretos han sido mis cánticos en el lugar de mi destierro. Señor, por la noche evoco tu nombre, quiero cumplir tu ley. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. Ahora, con la misma disposición, vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar con reverencia, con buena entonación, con regocijo. Alabemos al Señor desde la tierra. Alabémosle con cántico, con salmo, con himnos espirituales que proclamen su nombre. Himno 39, cantemos al Señor. ¿Estamos todos allí? Amén. Amén. Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, en ellos dio bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. Aleluya, 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 cantemos al Señor. Aleluya, cantemos al Señor un himno de alabanza que exprese nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza. Hoy toda la creación pregona su grandeza, así nuestro cantar va anunciando su belleza. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor. Aleluya, 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 cantemos al Señor. Aleluya. Amén. La palabra aleluya significa alabar a Jehová. Y de esta misma manera, alabando a nuestro Dios, cantando con regocijo, con ánimo en nuestro corazón, vamos al himno 192. Cristo nuestra ofrenda es. 192. Dice la palabra del Señor: con una ofrenda, una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados.
perfectos para siempre, no perfectos en nuestras obras, sino perfectos en la obra de nuestro Señor. Himno 192. por tu naturaleza de santidad, queremos vivir hoy en esa santidad, Señor. Tú nos demandas a ser santos porque tú eres santo. Y hoy nos gozamos de que estar en ti, Señor, es la perfección de nuestro caminar contigo. Es la santidad al estar contigo. Te damos muchas gracias, oh bendito. Himno número 378. Noble sostén, 1378. Noble sostén. Con firmeza.
Señor, en nuestras debilidades, en nuestras luchas, aún, Señor, nos impides nuestro pecado. Y ese es tu sostén, Señor, porque hoy nos gozamos de que tú estés con nosotros, de que nos ayudes en cada circunstancia, en cada situación. Tú eres nuestro noble sostén. Gracias, oh bendito. Ahora podemos tomar asiento, mis hermanos. Vamos a orar, dedicando los diezmos, las ofrendas, las contribuciones voluntarias que se hacen para la obra y el extendimiento de su reino, para continuar proclamando sus verdades. Señor, oh bendito, te damos muchas gracias por cada ofrenda que cada uno de nosotros hemos propuesto en nuestro corazón, no para hacerlo porque necesitemos algo, no para hacerlo porque haya necesidades en nuestra vida o porque alguien nos esté obligando a hacerlo. Oh, Señor, muchos luchan con el dar, pero aunque no estuviera en tu palabra, Señor, que nadie nos quite el deleite de dar, que nadie nos quite el deleite de aportar, Señor. Tú no necesitas nada de nadie, Señor, y mucho menos de esto que se mueve acá en la tierra como el dinero. Pero son medios que usas, Señor, para extender tu obra, para apoyo de otros hermanos que también están en otros lugares, que luchan, que tienen cargas, otros que buscan el proclamar tu palabra, que lo hacen con ahínco, Señor, que lo hacen con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, porque tú eres quien dotas a cada uno de esas fuerzas para hacerlo. Gracias por proveernos los medios suficientes para vivir, para el sustento de nuestras vidas, pero especialmente, Señor, para contribuir a tu reino. Te damos muchas gracias, oh Señor. Llévanos a hacerlo cada día con amor también por los demás hermanos que hay en otros lugares y que también hay necesidades allí, Señor. Te alabamos, oh bendito, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras nuestro hermano Alexandro va tomando los diezmos y las ofrendas, vamos entregando este púlpito a nuestro pastor para que nos dedique la palabra del Señor, nos enseñe y nos instruya para la santa ley del Señor, para que sea tu Santo Espíritu dirigiéndolo y que sea palabra tuya, Señor, no de Él. Que todo aquello que no esté conforme a tu palabra, Señor, refrena a todos aquellos que se pongan delante de ti para predicarla, pero que refrenes ese pecado, refrenes, Señor, las vanas palabrerías, filosofías huecas y humanas para proclamar tu verdad. Te damos muchas gracias, oh bendito. Amén. Amén. Mis muy amados hermanos presentes hoy en este recinto, celebrando el culto presencial, valga la redundancia, reciban ustedes un cordialísimo saludo de bienvenida. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos inundan en esta mañana. Qué linda mañana estamos viviendo en el Señor.
Damos gracias a Dios por su presencia, por su espíritu fluyendo en medio de nosotros. Muy bien, hermanos, el calendario del mundo, el calendario del presente siglo, celebra hoy el Día del Padre. Una vez al año se celebra el Día del Padre. Y bueno, me uno a las felicitaciones a los padres. Pero en el reino de Dios, hoy es el Día de nuestro Padre. Y todos los primeros días de la semana es el Día de nuestro Padre. Hoy no vamos a hacer una exaltación a los papás. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Hoy vamos a hacer la exaltación al verdadero, eterno, bondadoso y amoroso Padre nuestro que está en los cielos. A Él toda la gloria en su iglesia. Y una de las formas de exaltarle, ya le hemos exaltado a través de los himnos, salmos, cánticos espirituales, las oraciones, las súplicas, los ruegos, la lectura pública de la palabra. Una forma de dar honor a nuestro Padre de la gloria es predicar su santa palabra. Y lo vamos a hacer esta mañana, el día del Señor, 20 de junio de 2021, continuando con nuestro texto, continuando el estudio, la meditación de nuestro texto de Mateo, capítulo 26, 69 al 75. Y antes de entrar en materia del sermón de hoy, quiero pedir perdón a mis amados hermanos y hacer una corrección, que gracias a nuestro amado consiervo, el hermano Mauricio, que estuvo muy atento, me hizo caer en cuenta que tuve un lapsus linguis en la predicación anterior, de la semana pasada, diciendo que Lucas, el evangelista Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, era un apóstol. Entonces, les ruego el favor, me perdonen, hermanos, fue un lapsus linguis. Y Lucas, el evangelista, no fue apóstol, él fue evangelista, guiado por el apóstol Pablo en su escritura. A los hermanos especialmente que escucharon de pronto a través de esta red, se dieron cuenta, les pido perdón por este lapsus linguis. Bueno, vamos a ir a la santa palabra del Señor. Les ruego el favor, abran su Biblia en Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Y nos encomendamos a nuestro Señor en oración para que su palabra corra y sea glorificada. Soberano Dios, Rey eterno, justo, santo y misericordioso, el único Dios viviente y verdadero, el único Dios que habla y su voz retumba en los confines de la tierra, el único Dios que tiene poder para hablar a su pueblo y el único Dios que tiene autoridad para hablar a su pueblo, que su pueblo le obedezca. A ti, oh Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos encomendamos esta mañana para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Te suplicamos que abran nuestros oídos físicos y espirituales, nuestra mente y nuestro corazón, para que escuchemos atentamente la palabra, para que amemos tu palabra y para que seamos diligentes en obedecer tu palabra, porque la fe sin obras es muerta. Te suplicamos, Señor, que la iglesia sea edificada, fortalecida en la santísima fe por medio de la predicación de tu palabra. Que aquellos que no han escuchado el Evangelio, hoy por tu poder, Señor, te permitas abrir los oídos espirituales, la mente y el corazón, para que los que escuchan el Evangelio crean y sean salvados de esta generación perversa. Señor Dios, también me dispongo en tus manos para que obres en este tu siervo, un siervo inútil, elegido por ti, para dar gloria a ti, a tu reino, por medio de la predicación de la palabra. Asísteme, Señor, para ser fiel en la exposición de tu santa palabra. Y que a ti y
Solamente a ti, Señor, sea dada toda gloria, todo honor y toda majestad por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén. Mateo 26, 69 al 75. Esto dice el Señor a su iglesia, Ríos de Gracia, esta mañana. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo de allí lloró amargamente. Palabra de Dios. Hace algunos días y constantemente me sucede que en una consejería un hermano me preguntaba, pastor, ¿cómo puede ser posible que un cristiano llegue a caer en pecados escandalosos? ¿Cómo puede ser posible que un hombre importante de la fe resulte evidenciado en pecados inmundos, en sucios pecados de lascivia, de pornografía, de pecaminosidad sexual? ¿Cómo es posible que de pronto un evangelista caiga en el pecado del adulterio? ¿Cómo puede ser posible que un pastor llegue a caer en el pecado de violencia intrafamiliar? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasa, pastor? ¿Es posible que una persona caiga en estos, siendo cristiano, caiga en estos pecados escandalosos? ¿Es posible que camine como cristiano por un tiempo y de repente cae en un grave pecado? ¿Qué es lo que sucede con ese cristiano? ¿Es que ha perdido su salvación o es que fue un falso positivo? Estas preguntas nos son muy frecuentes, y no solo respecto de otros cristianos que caen, sino respecto de nosotros mismos. Cuando luchamos contra un pecado, pero caemos una y otra vez. Y nos surge la pregunta, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios no me va a tratar en este horrible pecado? Por lo menos yo he consultado eso, o yo he inquietado el trono del Señor con esta pregunta. Señor, ¿hasta cuándo he de cargar con este pecado que me perturba, que me molesta desde que creí en Cristo? He sido limpiado de otros pecados, he sido restaurado en muchas áreas de mi vida, pero este pecado permanece. Oh Señor, ¿acaso te has olvidado de mí? ¿O será que ya no te he agrado, Señor? ¿O será que aún siendo un pastor, un ministro del Evangelio, en realidad no soy un verdadero cristiano? Hermanos, yo me he preguntado eso. Ay, el pastor se pregunta eso. Sí, el pastor se pregunta eso porque el pastor también cae en pecado. Estas preguntas que estamos haciendo esta mañana las podemos formular al pasaje que hemos venido meditando. ¿Cómo es que Pedro, siendo tan cercano al Hijo de Dios, se atrevió a negar a su amigo íntimo? ¿Sería que en ese momento el apóstol Pedro no era salvado? Algunos llegan a decir eso. No es que Pedro todavía no era salvado. ¿Sería que en ese momento Pedro era un falso positivo? O sea, se decía ser creyente, pero en la realidad no era. Y surge la pregunta, bueno, si Pedro era realmente salvo,
Y si el Señor le había advertido de su pecado, o sea, el Señor sabía del pecado que iba a cometer Pedro, ¿por qué Dios permitió que él cayera en ese pecado tan escandaloso, del cual hablamos 2000 años después? Es que hay entre la gente, y eso incluye a los cristianos, un pensamiento. La gente piensa que la finalidad de la salvación es que el creyente, el convertido, deje de pecar. Mi familia quiere eso. Llego a casa y digo, he conocido al Señor, he sido salvado, ahora soy evangélico. Y de una vez me miran, este va a tener que dejar de pecar. Si vuelve a pecar es porque no es evangélico, es porque no ha sido salvado. Sigue lo mismo, es porque esa religión no sirve. La gente piensa que venir al evangelio es dejar de pecar. Y por eso muchos cristianos se frustran, porque piensan que al llegar al evangelio, Dios de una manera mágica les va a quitar sus pecados y ya no van a tener que luchar con los pecados, que los que antes eran pecadores ahora van a ser unas ovejitas, tiernitas, piadositas, sin mancha, sin pecado. Pero resulta que al ir caminando en la fe, descubrimos cuán débiles somos ante el pecado. Descubrimos que la vida en Cristo no es en sí un jardín de rosas, sino que es más bien un camino angosto, arduo, en el cual debemos luchar denodadamente contra el pecado. La palabra nos enseña en todo su contexto que la salvación es un proceso. La salvación no es un acto mágico de Dios para con el creyente. La salvación es un proceso en el que en algunos aspectos se hace inmediato. Por ejemplo, la regeneración es un acto inmediato. Somos trasladados de muerte a vida, de pecado a santidad. Es un acto inmediato. La justificación es una declaración divina acerca de que nosotros somos justificados por la gracia de Cristo, que ya no vamos a ser condenados por nuestro pecado. Esto es un acto inmediato. Pero hay otros aspectos de nuestra vida como cristianos que son progresivos, como la santificación. Por eso llamamos que nosotros los cristianos estamos viviendo un proceso de santificación progresiva. Y esto nos lo enseña el apóstol Pedro, quien lo vivió en todo su caminar en Cristo. Y que años más tarde, después de haber tenido esta experiencia con el Señor Jesucristo, la negación por 3 veces de nuestro Señor Jesucristo, Pedro había madurado. Dios había trabajado en él, perfeccionando la buena obra que había comenzado. Y entonces el apóstol Pedro escribe en segunda epístola de Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1 de los versículos 4 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 7. Así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense, y aquí viene el proceso. Entonces comienza la salvación. En la salvación, el Señor Jesucristo pone en nosotros la naturaleza divina, nos hace participantes de la naturaleza divina, pero luego comienza un proceso. Y entonces el Señor dice, precisamente por esto, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios
afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces aquí el apóstol Pedro, o mejor el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro nos enseña ese proceso. Cómo va increciendo ese proceso. Pero hermano, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué Dios permite que el creyente continúe cayendo en pecado, y muchos de esos pecados escandalosos? Ante esta pregunta solo encontramos una respuesta. Es soberanía de Dios. Y no es una excusa. No sabemos, entonces decimos es la soberanía de Dios. No, hermanos. Es que la pregunta no es ¿por qué Dios hace esto o hace aquello? La pregunta no es esa. Y nosotros no somos quienes para venir a inquietar a Dios, el Señor, en su trono y preguntarle, usted, ¿por qué hace eso? No. Él hace lo que hace por su soberanía, por su inmenso poder, por su gloria. Él lo hace porque quiere. La respuesta a nuestra pregunta, Señor, ¿y por qué haces esto? Siempre será porque lo he determinado en mi eterno decreto. Es soberanía de Dios. Y Dios, en su decreto perfecto, diseñó que los salvados viviésemos en este periodo terrenal en un estado de pecado remanente. Somos santos, tenemos la identidad de Dios, pero vivimos en un estado de pecado remanente. Eso quiere decir que el pecado todavía puede obrar en nosotros. Entonces la pregunta correcta no es ¿y por qué Dios te plació dejar un pecado remanente en los creyentes? La pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para qué, Señor, permites que el cristiano viva su vida de fe en estado de pecado remanente? No es por qué, es para qué. O sea, ese para qué nos habla de propósito. No nos importa saber por qué. La realidad ya lo sabemos. Y Dios nos lo ha revelado. Lo hago porque lo he determinado, la respuesta de Dios. Pero lo que es más importante para nosotros es saber el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir que el cristiano siga pecando? Entonces podemos preguntarle al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro nos da su respuesta en primera de Pedro capítulo 5 versículos 10 y 11. Después de que Pedro vivió su experiencia con el pecado y con este terrible pecado de negar al Señor Jesucristo, años después de haber pasado por el proceso, Él puede enseñarnos para qué Dios permitió que Él cayera en ese pecado. Y Él dice allí en primera de Pedro 5, 10 y 11, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Hermanos, una de las características de Pedro fue que él no se deleitó en su pecado. La palabra no nos dice allí que cuando Pedro salió del recinto, del lugar donde estaba Caifás, del lugar donde fue enjuiciado el Señor Jesucristo, del palacio de Caifás, él no salió saltando glorioso de la dicha porque había pecado. No, al ser reconvenido por Dios en su pecado, Pedro llora, Pedro sufre, y no solamente sufre allí, él sigue sufriendo. Él vivió días de zozobra, muchos días de zozobra, muchos días de juicio y muchos días de condenación, porque había negado a su Señor, había negado a su amigo, había negado a su Salvador. ¿Cómo se sentiría Pedro? Pedro sufrió. Y ahora le dice a sus discípulos, dentro de ellos nosotros, 2000 años después, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia,
que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, el apóstol Pedro estaba mostrando en su carta lo que él había vivido. Él sufrió su trillo en el pecado, pero él sabía, o vino a saber después, que Dios, el Dios de gracia, permitió que él cayera en el pecado. ¿Para qué? Para ser transformado, para ser restaurado, para ser fortalecido, para ser afirmado, y para que como fruto de esta firmeza él pudiera darle la gloria. Y dice: a Él sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este tema del pecado remanente es un tema bastante difícil de entender. La lucha, y peor la derrota ante el pecado, produce en nosotros una gran inquietud y hasta serias dudas de fe. Pedro lo vivió. Y el texto que venimos meditando acerca del pecado de Pedro nos da luz para poder comprender la teología del pecado remanente. Y a partir de este sermón, hoy comenzamos el primer sermón sobre este tema del pecado remanente, vamos a meditar en este aspecto de nuestra fe, buscando las respuestas bíblicas a nuestra pregunta: ¿para qué Dios ha dispuesto que en el creyente quede un remanente de pecado? Y el primer argumento bíblico que vamos a meditar es que Dios en su soberanía ha permitido el pecado remanente en el creyente para confirmar su identidad. Dios en su gracia ha permitido que nosotros quede un remanente pecaminoso para confirmarnos en su identidad. Y vamos a ver tres aspectos de esa confirmación de identidad. El primer aspecto que vamos a ver es que Dios en su gracia nos confirma, o por medio de la caída en pecado remanente, Él nos confirma en la identidad de Cristo. El propósito de Dios cuando nosotros caemos en el pecado remanente es que Él nos confirma en nuestra identidad en Cristo. El segundo aspecto es que al caer en el pecado remanente, Dios usa este pecado remanente para identificarnos con el reino. Primero, identidad con Cristo. Segundo, identidad con el reino. Y en tercer lugar, el Señor usa ese pecado remanente para confirmarnos en la identidad con la iglesia. Y allí podemos ir a Romanos 8:28. Todas las cosas contribuyen para el bien de los que amamos al Señor. Esto es, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Esto lo confirma. Pastor, ¿aún mi pecado contribuye para mi bien? Sí, aún ese pecado remanente contribuye en la gracia del Señor para ser santificados, para ser transformados, para ser conformados en nuestra identidad. Tres aspectos de esa confirmación. La primera, Dios nos confirma en nuestra identidad con Cristo. La segunda, Dios nos confirma en nuestra identidad con el reino de Dios. Y la tercera, Dios nos confirma en la identidad con la iglesia. El Espíritu Santo nos revela que es nuestro pecado remanente, tiene como propósito confirmarnos la identidad en Cristo. Y allí podemos preguntarnos: ¿era Pedro un verdadero cristiano? ¿Tenía Pedro identidad con Cristo? Hermanos, Pedro era de los 12 el que quizás tenía más identidad con Cristo. Pero a veces nosotros somos ligeros y rudos para juzgar
no solamente a nuestros hermanos en la fe, sino también a los personajes bíblicos. Y respecto de Pedro, sí que lo hacemos. Le acusamos y le condenamos porque cayó en un pecado. ¿Y qué decir de David? ¿Y qué decir de Sansón? Hasta de nuestro padre Abraham. Acusamos y le juzgamos porque somos rudos, somos ásperos en ese sentido. Pero respecto de Pedro, recordemos que él fue uno de los 3 primeros discípulos en seguir al Señor. Él fue uno de los primeros llamados. ¿Y qué hizo Pedro cuando el Señor lo llamó? Lo siguió. Lo siguió. Pero ¿qué implicaba ese seguirlo? Hermanos, lo dejó todo. Lo dejó todo. Pedro dejó su negocio. ¿Qué oficio desempeñaba Pedro? Era pescador. Pero, gracias hermana, pero recordemos o miremos qué tipo de pescador era Pedro. Pedro tenía una canoita, un bongo, echaba un anzuelito y recogía pescaditos en un baldecito y finalmente... ¡No! Nada de hito. Pedro posiblemente, o él con su familia, eran propietarios no solo de un barco, al parecer tenían varios barcos de pesca en el mar de Galilea. El mar de Galilea era bastante prolífico en pesca y vendían buen pescado. En una sola tirada de la red, dice el Señor que recogieron como 156 pescaditos y no eran sardinas, pescados. Entonces era un negocio lucrativo y Pedro deja su negocio, deja su barca, deja su oficio que era la manutención de su familia. ¿Con qué creen ustedes que Pedro mantuvo a su familia en los 3 años siguientes? Porque la Biblia no nos dice que Pedro abandonó a su esposa y a su suegra. No, muy posiblemente el negocio o algún pariente lo administraba, o quizás los ahorros que tenían, pero siempre Pedro estuvo allí, siguiendo al Señor, pero pendiente de su hogar. En fin, Pedro lo dejó todo por seguir al Señor. ¿Podríamos decir que Pedro era un falso positivo? Yo digo que no. Pedro le ofreció su casa como morada al Señor. ¿En dónde vive el Señor Jesucristo? ¿En Galilea? En la casa de Pedro, en Capernaum. ¿Y quién atendía al Señor Jesucristo? La esposa de Pedro y la suegra de Pedro. Y el Señor Jesucristo, la Biblia nos relata que frecuentemente se iba en barcas a diferentes lugares. Dentro de ellos recordamos la tempestad cuando él se dirigía hacia Gadara, al otro lado. Y yo me atrevo a pensar que él lo hizo en uno de los barcos de Pedro o de los discípulos. ¿Claro? Pedro se había dispuesto para todo, para el Señor. Y una de las cosas que me causa bastante curiosidad, y en estos días lo hablaba con mi querido hermano Mauricio Rodríguez, es que hay personas, hay hermanos en la iglesia que cuando se les llama la atención por una falla o por un pecado, se indignan, son intocables. Yo no vuelvo a esa iglesia. Me maltrataron porque se les evidenció el pecado, porque se les dijo A o B, se les confrontó. Yo no vuelvo a esa iglesia, llenos de orgullo. Pero Pedro fue reprendido varias veces por el Señor, con unos jalones de oreja que yo creo que hasta el más resistente no se había aguantado, pero Pedro se aguantó. Pedro se aguantó. Ahora, Pedro, a pesar de las reprensiones, seguía firme, iba con el Señor a todo lugar. Y después de su terrible caída,
¿quién fue el discípulo o quiénes fueron los discípulos que fueron en la mañana del primer día de la semana a ver la tumba del Señor Jesús? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Pedro, a pesar de todo, permaneció con los discípulos. ¿Tú te puedes imaginar cómo se sentía Pedro al volver a ver los ojos del Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús entró o vino espiritualmente al lugar donde estaban reunidos aquel día de la resurrección, esa noche el Señor Jesús apareció en medio de los apóstoles. ¿Ustedes se imaginan a Pedro mirando al Señor? ¿Cómo lo miraría? Yo creo que bajaba la mirada. Porque se acuerdan cómo lo miró el Señor. Él estaba diciendo, yo no conozco a ese hombre. Y él volteó a mirar, ¿y qué fue lo primero que se encontró? Los ojos del Señor Jesús. Esos ojos escrutadores, pero esos ojos llenos de amor. Ahora, ustedes se imaginan, después de todo lo que pasó, venir a ver al Señor Jesús. No creo que Pedro hubiera tenido esa fortaleza para mirar de frente a frente. Siempre bajaría su cabeza, desviaría su mirada, porque estaba avergonzado de la negación que había hecho contra el Señor Jesús. Pedro, a pesar de sus equivocaciones, tuvo un corazón para con el Señor. Podemos deducir que no fue un falso positivo. Entonces, ¿cómo es que Pedro cae en el pecado de negar a Cristo? ¿Por qué Pedro, si era el más fuerte de los discípulos? ¿Por qué no fue otro? Por ejemplo, el incrédulo Tomás. Tenía que ser Pedro, el fuerte, el amigo, el leal. Recordemos que Pedro era aparentemente fuerte, pero esa fortaleza era meramente humana, débil, deleznable. Entonces Pedro tenía que ser pasado por el trillo del pecado para recibir la fortaleza divina. Y la palabra nos enseña en Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto. Y yo te pregunto, ¿tú estás persuadido de que el Señor está perfeccionando en ti la buena obra que Él comenzó? A veces ni pensamos en ello. A veces no consideramos que el Señor nos tiene en su mesa de operaciones, en su banco de taller del Maestro, para restaurarnos, para transformarnos. Y ello requiere que pasemos también por el trillo del pecado. Uno de los aspectos ya estudiados en las causas de la caída de Pedro es que por su carácter débil y fluctuante, Pedro rechazó y negó la identidad como cristiano. Yo no soy de eso, a ese no lo conozco. A pesar de que los otros lo podían ver como un cristiano verdadero. Todo el mundo decía, ese es cristiano. Él tiene las marcas del cristiano. Y eso debiera haber sido un honor para cualquier discípulo. Qué hermoso honor nos da el Señor, que la gente pueda reconocer en nosotros que somos verdaderos cristianos, así sea en forma acusativa. Pero que nos digan, ese es cristiano. Ese es cristiano, se ve que ese es cristiano. Hermanos, las gentes pueden decir de ti, tus vecinos, tu familia dicen de ti, ese sí es un cristiano. Debemos estar atentos a eso. Pedro se sintió humillado, presionado y negó ser cristiano, aunque los otros lo reconocían como cristiano. Hermanos, es que uno de los propósitos del pecado, desde el pecado original, es que el hombre pierda su identidad de hijo de Dios. Cuando el diablo tentó cuando Satanás tentó a nuestro padre Adán,
Su propósito es que Adán perdiera su identidad de hijo de Dios. La obra de la redención en Cristo Jesús consiste en restaurar en el redimido esa identidad perdida por nuestros padres en Edén. Cristo nos hace renacer de una simiente incorruptible. Nos pasa de ser hijos del diablo, hijos del mundo, a ser hijos de Dios. Nos pasa de ser los más terribles pecadores a ser santos delante del Señor. Nos pasa de ser esclavos del reino de las tinieblas para ser súbditos del reino de Dios. Este es un cambio radical de identidad. No es un cambio radical de forma de vida, como muchos quieren. Mucha gente quiere venir a Cristo para que su vida sea cambiada. Para que antes que era pobre ahora sea rico. Para que antes que tenía problemas ahora no los tenga. Para que antes que estaba enfermo ahora sea sano. Eso es lo que buscan. Los beneficios de la fe. Los beneficios que da Dios. Pero no comprenden o no comprendemos que yo estoy allí. No comprendemos que la obra del Señor Jesucristo es transformar radicalmente nuestra identidad. Por eso dice 2 Corintios 5:17. Se me olvidó este texto, ¿alguien se lo sabe? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí algunas, todas son hechas nuevas. Una nueva criatura con todas las cosas hechas nuevas. No es un cambio de vida, no es un cambio de actitudes, no es un cambio de moralidad, es una transformación radical de nuestro ser, es una transformación radical de nuestra identidad. Pero nuestro adversario, el diablo, en su terrible odio contra los seres humanos y especialmente contra nosotros los cristianos, no soporta, odia tan sublime gracia para con nosotros. Porque es una sublime gracia el ser transformados radicalmente en nuestra identidad. Entonces, enlista sus filas, apunta sus armas con todas sus fuerzas hacia nosotros para hacernos rechazar y aún negar esa nueva identidad. ¿Cuán difícil para el creyente es creerse santo? Es raro que los creyentes digan soy santo. Cuando nos presentamos en oración, ay Señor, perdona a este pobre pecador, porque no puedo salir de mi pecado. Bueno, esto es un rechazo, esta es una negación a la identidad que el Señor nos dio como sus hijos. Porque no puede haber un hijo pecador. Si es pecador no es hijo, porque los hijos fuimos convertidos de pecadores a santos. Y mientras yo más diga que soy un pecador, más expuesto estoy a caer en el pecado. Pero cuando yo puedo ver la gracia de Dios y la gloria de Dios que me transformó de pecador a santo y considero mi nueva identidad como santo, voy a tener el poder, la autoridad espiritual para combatir contra mi enemigo el pecado. Amén. Algunos dirán, no, el pastor ya se fue para los 666. Santos siempre santos, santos siempre salvos. No, hermano, es que la Biblia dice que nosotros somos santos, santificados. Yo no veo por ningún lado en el Nuevo Testamento que el Señor le diga a los redimidos, es que ustedes son una partida de pecadores. Es que ustedes son una partida de perdidos, sinvergüenzas. No. En estos días meditábamos justamente en un discipulado con nuestro hermano, la familia Rodríguez. Estábamos mirando eso. Cómo el apóstol Pablo llama a los hermanos de Corinto, que esos sí eran bien sinvergüencitas. Los llama a ustedes, son santos, llamados a ser santificados. Ustedes han sido santificados, llamados a ser santos.
que estén en progreso de su santidad. Pero el diablo viene y nos dice, no, ustedes no son santos. Santo es uno que no peca, santo es uno que hace las buenas obras. Y usted, mire, usted esto y esto y esto, lo otro, y aquello y lo demás. ¿Usted qué va a ser santo? Es un pecador como cualquiera, peor que los otros. Porque usted conoce al Señor Jesucristo y sigue pecando. Hay otros que eso sí no pecan. Son santos. Usted es una piltrafa. Usted es un pecador. Ay, sí, yo soy pecador. El diablo me lo dijo y se lo creen. Porque el diablo quiere que tú pierdas tu identidad que Dios puso en ti. Amén. Y así como otros aspectos de la identidad. El Señor permitió que Pedro negara 3 veces a Jesús, para que él se diera cuenta de su debilidad en su identidad en Cristo, para que viera que él no era ese cristiano tan fuerte que mostraba ser, uy, yo daré mi vida por ti. No, él no era tan fuerte. Él necesitaba ser fortalecido en su identidad con el Señor. Y por eso el Señor permite que él pase por el trillo del pecado. Luego, la palabra nos muestra que el Señor Jesús confirma a Pedro en su identidad. Y Pedro recapacita y se da cuenta de que él sí es un hijo de Dios, un redimido, un apóstol, y asume su identidad. Con toda conciencia asume su nueva identidad. Y al asumir su nueva identidad, él puede afrontar no solamente los ataques del diablo y toda adversidad, sino también ese ministerio que el Señor le dejó. Pedro, al ser confirmado en su identidad con Cristo, le pudo decir 3 veces al Señor, a ese mismo Señor a quien él había negado 3 veces, le puede decir, Señor, sí te amo, sí te amo. Tú lo sabes, yo te amo. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo allí con Pedro? Y esta fue una pregunta que me hicieron por el Facebook. Y hoy le doy la respuesta, afortunadamente la hermana está presente. El Señor Jesucristo estaba restaurando a Pedro. Estaba confirmando en su identidad. Pedro, despiértate. ¿Estás seguro de que me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mi rebaño. Pedro, sacúdete. ¿Tú me amas? Bueno, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, de nuevo, tú me amas. Y ahí él fue estremecido. Señor, que sí te amo, tú lo sabes todo. Bueno, Pedro, quedas confirmado. Apacienta mi rebaño. Pedro rechazó y negó la naturaleza divina que Dios había puesto en él, que Cristo había puesto en él. Pedro desconoció que el Señor Jesucristo le había transmitido atributos divinos cuando le dio la conversión. Le había puesto el carácter de Cristo. Y asimismo, los cristianos pecamos porque desconocemos, porque rechazamos y negamos nuestra identidad en Cristo. Cuando el Señor me concede la gracia de enseñar y de aconsejar, me doy cuenta de que quizás la falencia más evidente en los cristianos es su falta de identidad en Cristo. Y por eso los hermanos se debilitan ante el pecado, son dominados por el pecado, se frustran y hasta abandonan el camino de fe, porque no consideran con alto valor y con poder de Dios su nueva identidad en Cristo, porque no considera que siendo nuevas criaturas son portadores de la identidad de Dios y beneficiarios de los atributos de Dios transmitidos. Este pasaje nos enseña que quizás el aspecto que más debemos fortalecer en nuestro caminar cristiano es la identidad en Cristo. Debemos incrementar nuestro conocimiento de la obra de Cristo, de implantar en nosotros el carácter de Dios a través de sus atributos transmitidos.
somos santos. Porque Cristo transmitió en ti la santidad allí. Tú eres santo. Tú eres fiel. No, pastor, usted no sabe lo infiel que soy yo. No, el Señor dice que tú eres fiel a los santos y fieles, amados en Éfeso, dice el Señor. No, pero es que usted no sabe lo infiel que soy yo. No, el Señor dice que eres fiel. El Señor dice que tú eres amor. No, pastor, es que a mí me falta mucho amor todavía. No, el Señor dice que tú eres amor. No que tienes amor, sino que eres amor. Puedes amar a tu cónyuge, puedes amar a tus hijos y hasta puedes amar a tu enemigo. Como lo enseñaba esta mañana, Mauricio. Hasta puedes amar a tu enemigo. Tenemos autoridad sobre el pecado. Ay, es que yo soy tan débil ante el pecado. Es que esta carne, pastor, usted no sabe esta carne. ¿Cómo me doblega? No, el Señor dice que tú tienes autoridad sobre el pecado y sobre el mundo, y aún el diablo no puede resistírsenos. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. ¿Cuándo vamos a tomar esa identidad? ¿Cuándo vamos a abrazar esa identidad? En Cristo. Pienso que la mayor fortaleza para un creyente es ser confirmados en la identidad de Cristo. Y por eso, como pastor, hace ya muchos años he estado enseñando, predicando, convenciendo por la palabra de Dios a los santos reunidos en Ríos de Gracia, para que tengamos la identidad en Cristo. El segundo aspecto que el Espíritu Santo nos revela sobre el pecado remanente es que tiene como propósito el confirmarnos en la identidad con el reino de Dios. Segundo punto, confirmar la identidad con el reino. Quiero traer un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando un padre sabio le quiere dejar como herencia a su hijo el negocio, una empresa, una fábrica, un almacén, una cadena de almacenes, él no lo llama y le dice: mijo, coja ahí el negocio, manéjelo usted. Un padre sabio toma a su hijo desde temprana edad y lo pone a trabajar en la empresa. Pero no lo pone de gerente, de presidente, del jefe, no. Desde pequeño lo pone en los bajos cargos. Lo pone como ayudante. Lo pone como obrero. Luego como oficial. Lo pasa al cargo de mensajero, de vendedor. Lo pasa por los diferentes puestos de la empresa. Hasta que luego de equivocarse, luego de tomar malas decisiones, luego de sentirse fracasado y hasta con el deseo de renunciar, y luego de muchos años de trabajar en la empresa, de conocerla y de sufrirla, el hijo llega a conocer y a valorar su trabajo, la empresa, y se identifica de tal manera con la empresa que la ama, se desvive por ella y ya tiene el carácter para dirigir la empresa de su padre con eso. Y el padre puede ver a su hijo, y entonces es cuando le dice: hijo, ya es el tiempo de que asumas las riendas de la empresa. Este bíblico ejemplo nos hace una comparación con nosotros los creyentes. Dios nuestro Padre nos instruye y nos pasa por diversas pruebas para que nosotros nos identifiquemos con el reino al que hemos sido llamados. Y por esta razón Él permite que quede un remanente de pecado para que suframos y para que luchemos por el reino. Lo que hizo Pedro. Pedro cayó en el pecado, pero Pedro se dolió por su pecado, se arrepintió de su pecado
y sale a luchar por el reino. Al tercer día, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sale a correr, a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque había que embalsamarlo correctamente. En el pecado de la negación al Señor, Pedro negó su identidad con el reino. A Pedro se le olvidó quién era el rey. Él rechazó el gobierno de Dios e hizo su propia voluntad y se hizo amigo del mundo. Pedro cayó en este pecado porque él tenía muy distorsionado el concepto del reino de Dios. A pesar de que el Señor Jesús le había instruido en los asuntos del reino, lo había involucrado como apóstol, él no comprendía que el reino de Dios es espiritual, santo y eterno. Él esperaba un reino mundanal. Él esperaba el esplendor del Israel nacional. Pero Dios vio que Pedro necesitaba ser estremecido en su identidad de reino para que pudiera ser afirmado en la verdadera identidad del reino de Dios. Uno de los graves problemas con los cristianos es que no tenemos identidad de reino. Los cristianos quieren los beneficios de Dios, quieren la salvación, pero rechazan el gobierno, rechazan la autoridad del rey. No quieren ser súbditos dependientes del reino. Tras su caída, Pedro pudo recibir la confirmación de su identidad de reino cuando Jesús le dice en Juan 21, 18: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos, otro te vestirá y te llevará a donde quieras ir. Esto nos muestra que cuando Pedro negó al Señor Jesús, estaba haciendo su propia voluntad. Iba donde quería y hacía lo que quería. Pero ahora, después de que el Señor lo restaura, estas son las palabras que le da el Señor Jesús después de que lo dice: me amas, apacienta el rebaño. Entonces Él le dice: de cierto te digo, que antes te vestías y te ceñías y hacías lo que querías, pero luego, ahora, vas a extender tus manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? A que de ahora en adelante Él iba a ser su suprema autoridad. Y que Pedro iba a ser un esclavo de Cristo. Iba a ir a donde el Señor le dijera. Iba a hacer lo que el Señor le dijera. Otro lo iba a vestir y lo llevaría donde no quería ir. El Señor Jesús. De la misma manera, Dios usa nuestro remanente de pecado como una gracia para identificarnos con el reino de Dios, para comprender que estamos bajo el gobierno de Dios, que estamos por el reino de Dios, que debemos luchar en favor del reino de Dios. Y es el tiempo de despertar, hermanos, porque estamos viviendo una iglesia sin concepto de reino. O pregunto, ¿qué estamos haciendo en medio de este presente siglo malo para avanzar el reino de Dios? ¿En dónde están nuestros esfuerzos por evangelizar, por predicar el evangelio, por abrir grupos de evangelismo y discipulado en nuestras casas, por salir por las plazas, por las calles, ir a los hospitales a predicar el evangelio de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Estamos adormilados porque no tenemos concepto del reino de Dios. Tenemos que despertarnos, hermanos. Nuestra vida no es para este mundo. Nuestra vida en este mundo es transitoria. Por lo tanto, luchemos, vivamos por el reino y para el reino. Cuando nosotros estábamos bajo el reino del pecado y de la muerte, éramos desobedientes en todo. Pero habiendo sido redimidos, hemos recibido la identidad de Cristo, quien fue obediente en todo. Y recibimos la identidad del reino para estar identificados con el reino, para luchar denodadamente por el reino, para ser obedientes al gobierno de Dios. El Espíritu
nos ha dado ya dos argumentos bíblicos por los cuales podemos ver para qué Dios permite el pecado remanente para ser confirmados en nuestra identidad. En primer lugar, para ser confirmados en nuestra identidad con Cristo. En segundo lugar, para ser confirmados en nuestra identidad con su reino. Ahora el Señor nos enseña un tercer argumento: confirmar la identidad con Cristo. Uno de los principales fundamentos de nuestra fe es que Dios nos revela en su palabra que Él está formando su pueblo. Un pueblo, no dos pueblos como la gente dice, como muchos dicen. Dios está formando su pueblo. Y cuando Dios, el Señor, llama a un pecador a la salvación, la primera consecuencia, escúchalo bien, la primera consecuencia del llamamiento santo es que el Señor lo inserta en la iglesia, lo adhiere a la iglesia. No puede haber cristianos sin iglesia. El cuentito de cristianos independientes no existe. No es que yo soy cristiano, yo creo en el Señor, yo leo la Biblia, yo oro en mi casa, pero a mí no me gusta ninguna iglesia. Pastores falsos, en las iglesias malucas, eso a veces se canta lo que no es, a veces se predica como no es, el pastor regaña mucho. No. Yo en mi relación con Dios solito, falso. Porque el Señor lo primero que hace es añadir al creyente a su iglesia. Y nos lo muestra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que iban siendo salvados. Dentro de las debilidades de Pedro estaba el escaso conocimiento del plan de Dios de iglesia. Él recibió la revelación de Cristo acerca de lo que es la iglesia. Pedro había sido delegado para ser una de las piedras fundamentales de la iglesia. Pero Pedro no caminaba como iglesia. Pedro no amaba a la iglesia de su Señor. Pedro muchas veces actuaba como rueda suelta. De hecho, cuando Pedro le mostró esa valentía al Señor Jesús, que dijo, yo no te negaré, yo iré contigo hasta la muerte. Recordamos que cuando estuvimos meditando en eso, Pedro estaba diciendo, ellos no te seguirían hasta la muerte, yo sí. Ellos no, pero yo sí. Yo soy fiel contigo, ellos no. Y eso causó dolor, causó molestia a los otros apóstoles. Y peleaban entre ellos. No había en su mentalidad una conciencia o una identidad de iglesia. Cuando Pedro debiera haber convocado a los apóstoles que eran la iglesia de ese momento a orar, porque el Señor le dijo, velad y orar para que no caigas en tentación. ¿Quién era el líder de los 12? Los 11 ya. ¿Quién era el líder? Pedro. ¿Qué debió haber hecho Pedro? Perdón, ¿qué debió haber hecho Pedro? Haber convocado a los apóstoles. Vamos a orar. Vamos a orar. No para que el Señor Jesucristo sea librado de la cruz, sino para que nosotros no caigamos en la tentación. ¿A quién le correspondía la convocatoria de orar? A Pedro. Pero Pedro no amaba lo suficiente a la iglesia y no la convocó a orar. Y a veces el pastor Héctor tampoco ama a la iglesia y no la convoca a orar. Y me han llamado la atención los hermanos. ¿Cuándo vamos a volver a hacer nuestra morada de oración? ¿Cuándo vamos a volver a hacer un ayuno, un culto ayuno? ¿Para cuándo nos vamos a volver a reunir en el día del Señor completo? A veces el pastor Héctor olvida su identidad de iglesia y no ama lo suficientemente a la iglesia porque no la convoca a orar. Pedro no convocó a sus hermanos a orar. Los dejó ir despavoridamente
cuando él debiera haber estado con sus consiervos. Él se fue como un curioso a ver qué le iba a suceder a Jesús. Pedro necesitaba pasar por el trillo del pecado, evidenciando su poca identidad con la iglesia, para luego ser confirmado en su nueva identidad como iglesia. Debemos saber que Cristo ama a su iglesia y demanda de sus discípulos que amemos a la iglesia. Y para amar a la iglesia debemos identificarnos con la iglesia. Pedro no amaba a la iglesia. Pedro no atendía a la iglesia. Cuando negó al Señor, también se avergonzó de la iglesia. Dijo: yo no soy de esos. A Pedro le faltaba identificarse con la iglesia, y por esta razón Dios permite que caiga en el pecado remanente para ser confrontado de su falta de amor por la iglesia, y para luego recibir de Cristo una nueva identidad para con su iglesia, cuando el Señor Jesús le llama y le dice, lo repito, Juan 21:15, lea 17: Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Es en la iglesia donde Pedro es restaurado. Es apacentando el rebaño donde Pedro es fortalecido y renovado y puede cumplir su ministerio apostólico. Y años después, en la primera de sus cartas, capítulo 5, dice que los pastores debemos ser fieles a Dios, que no podemos maltratar el rebaño porque no es nuestro, que algún día, el día que venga el Señor, va a pedirnos cuentas por el rebaño que Dios nos ha dado. ¿Qué implica eso? Pedro tenía un gran amor por la iglesia. Pedro se había identificado con la iglesia del Señor. Una de las más graves falencias del cristianismo moderno es su falta y aún a veces ausencia de identidad con la iglesia, de su identidad de iglesia. La gran mayoría de quienes dicen ser cristianos asisten a una iglesia, van a una iglesia, y puede ser cualquier iglesia, no importa, la que queda cerquita de mi casa, en la que se canta bonito y se hacen pachangas, en la que me comprenden, en la que nunca me llaman la atención, en la que yo puedo entrar por la puerta de adelante y salir por la puerta de atrás sin que nadie se dé cuenta de mí y de mis problemas y de mis pecados. No se identifican como iglesia. Pero, ¿qué sucede con estos hermanos? Tienen tan poco interés por lo que el Señor más ama en la tierra. Cristo ama a su iglesia, y muchos creyentes, o muchos de los que se dicen ser creyentes, no aman la iglesia del Señor. La tienen a menos. Por eso no son fieles a la iglesia. Por eso no se consagran a una iglesia local. No se hacen miembros vivos y activos. Rechazan la iglesia, niegan la iglesia. Y esto es semejante a rechazar a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el lugar de Dios para sus hijos. Es el lugar donde está la presencia misma de Cristo. La iglesia es uno de los medios de gracia para la restauración del creyente. La iglesia es el búnker, es el castillo, es el refugio donde el creyente es guardado y protegido de nuestro adversario. Es en la iglesia, hermanos, donde juntos luchamos contra nuestro pecado y tenemos victoria. Cuando he tenido flaquezas humanas,
He acudido a mis hermanos de la iglesia. He acudido a mis hermanos, pastores y consiervos. Hermanos, estoy pasando por esto. Oren por mí. Cómo el Señor me sostuvo cuando estuve enfermo 20 días en el hospital. Las oraciones de la iglesia. De una iglesia que ama a su pastor. De una iglesia que está comprometida. Pero estoy seguro de que muchos de los que vienen y van ni siquiera se acordaron de este su siervo. Y otros se vinieron a enterar un mes después. Pastor, usted estuvo enfermo en el hospital. Ay, yo no sabía. Porque no tienen identidad de iglesia. Porque no aman a la iglesia, a la amada del Señor. ¿Qué piensan ustedes que hará el Señor de la iglesia con los que no aman a su iglesia? Y esto debe hacerte reflexionar, mi amado hermano. ¿En qué valor tienes a la iglesia? Aprecio tanto cuando los hermanos piden una consejería del pastor, porque es lo que la Biblia dice que debemos hacer. Recuerdo muy recién llegado Piero, un hombre más mundanal que mundanal. Terrible, hombre. La señora Carla sufría, los hijos sufrían por ese Piero. Pero una buena tarde llegó aquí, le llamó, pidió consejería, llegó aquí y se sentó. Y mírenlo, creciendo en la fe, fortalecido en la fe, con un hogar cada día más hermoso, con unos hijos que lo honran, que lo respetan y lo obedecen más y más. Y es bueno. Era nuevo del evangelio, no tenía 2 meses. Pastor, yo no entiendo, estoy pasando por esto difícil, pastor, ¿qué hago? Y aquí estuvimos 2 horas. Cuando se dictó el discipulado para parejas, ahí estaba. Hay otros hermanos, los miércoles de 5:30 a 6:20 tenemos discipulado para parejas. 2, 3 parejas vienen. ¿Qué está pasando? Ah, hermano, no, eso no lo necesito, yo tengo un buen hogar. ¿Para qué voy yo allá? No es si lo necesitas, no es si tienes un buen hogar, es que tú estás identificado con la iglesia y tú vas para donde va la iglesia. La iglesia no va para donde va Vicente, la gente va para donde va Vicente. El cristiano va para donde va la iglesia. Y la iglesia va por el camino de Cristo. Este sermón fue un poco difícil. Tuve muchas luchas con él. Bueno, como la gran mayoría de sermones. Y tenía ya el sermón preparado. Y de pronto el Señor me cambia el tercio. Esta mañana me levanté muy temprano para seguir escribiendo el sermón, para reformarlo. Tuve que anotar en mi celular las ideas nuevas, las cosas nuevas que el Señor me estaba dando para transformar el sermón. Pero cuando me hinqué a orar, le pedí al Señor: Señor, te suplico que pueda tomar el tiempo para estar con la iglesia en la oración, para estar con la iglesia en la enseñanza, para estar con la iglesia en el resto del culto. Yo no entiendo cómo hay pastores que llegan al momento de la predicación, no participan de la alabanza, no levantan sus manos al Señor, no oran, simplemente llegan a predicar. Terminan la predicación, cierran su cuaderno, su computador, cogen su Biblia y se van. Eso no es ser predicador, eso es ser conferenciante. El predicador ama a la iglesia, se desvive por la iglesia, quiere estar con la iglesia, ora con la iglesia, canta con la iglesia, lee la palabra con la iglesia. Y cuando le dicen: hermano, lea esta palabra de la iglesia, se siente dichoso, honrado, feliz y se esfuerza por solamente leer un versículo de la Biblia. Hermano Piero, por favor, lea 2 Corintios 5:17, y el hombre se para
y con entonado acento lee el texto. Eso es amar la iglesia. Eso es amar el llamado de Dios. ¿Qué es lo que ama, lo que más ama a Dios en este mundo? Su iglesia. La pregunta es, ¿amas tú a la iglesia? ¿Amas tú a tu iglesia? Hace 8 días nos quedamos para mirar un asunto de la membresía de la iglesia. Y me impactó que aún hermanos que todavía no pueden ser miembros, anhelaban con celo, con fervor, ser miembros de la iglesia. Pastor, ¿qué vamos a hacer para poder ser miembros de la iglesia? Los aceptamos porque son hermanos en la fe, pero aún no pueden ser considerados miembros oficiales. Pero ya llegará el tiempo, porque ahí están, edificándose en la fe para hacer eso, miembros de la iglesia, porque aman a la iglesia. Ese debe ser nuestro carácter. El Señor usa nuestro remanente pecaminoso para que seamos confirmados en nuestra identidad de iglesia, para que nos identifiquemos con la iglesia, nos identifiquemos con sus luchas. Hermano, ¿estás cayendo en pecado reiterativo? Muy sencillo, ven a la iglesia. Comparte. Mira, a veces los miércoles compartimos nuestra vida, por eso dejamos de transmitir, porque es un tiempo íntimo de oración entre los hermanos, y cada uno expresa sus luchas, sus temores, sus angustias. ¿Quieres ser victorioso ante tu pecado? Ven a la iglesia, comparte con tus hermanos. Por eso el Señor, en su santa sabiduría, dice: y confesaos vuestros pecados los unos a los otros, y perdonaos los unos a los otros, y orad los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. ¡Wow! La iglesia está para eso. La iglesia debe formar ese búnker espiritual de oración los unos por los otros, donde las armas del diablo se convierten en débiles, donde los dardos de fuego del maligno se apaguen por la oración unida del pueblo de Dios. Eso debe ser la iglesia. Una iglesia que luchamos juntos contra nuestro enemigo, el diablo, el pecado, el mundo. Una iglesia que se identifique en los sufrimientos. Qué lindo es cuando los hermanos nos preocupamos los unos por los otros. ¿Cuántos supieron que la hermana Angelita estuvo enferma esta semana y que no pudo venir el miércoles a la oración? Ella no falta nada. Ella puede perder el avión, lo que sea. Ella no puede perder un culto al Señor. Y el miércoles no pudo venir, estaba enfermita. ¿Cuántos supieron? ¿Cuántos oraron por ella? Tremendo. Dijéramos en toda la iglesia: oh, la hermana Ángela está enferma, vamos a orar por ella. Yo a veces pongo en el estado, en el WhatsApp de la iglesia, y mi esposa lo replica: sucesos por los que hay que orar. Un hermano enfermo, alguien llamó y pidió oración. Pero saben una cosa, yo me considero un pastor dichoso. Nuestra iglesia no tiene problemas. ¿Saben una cosa? Nuestra iglesia es libre de problemas, todos viven bien, porque nadie pide oración. Nuestro teléfono no suena para decir: pastor, estoy pasando por esto, por favor ayúdenme. Pastor, necesito esto, por favor, ore por mí. Y tenemos el privilegio de que siempre que nosotros conocemos de alguna situación, lo primero que hacemos es lo más importante: orar. Y lo ponemos en nuestro culto de oración, y lo ponemos en nuestros tiempos de oración. ¿Por qué? Porque compartimos nuestros sufrimientos, compartimos nuestras persecuciones. Pero ¿saben algo? También compartimos nuestra victoria. Sabemos que somos un pueblo victorioso,
y nos gozamos y alabamos al Señor y le damos gracias por cada una de las victorias que le da a su pueblo. Porque hoy en día la hermana Angelita ya está bien y está con nosotros. Porque los hermanos que están pasando por tribulación, el Señor los levantó y los restauró. Y vamos para adelante. Y la victoria no es nuestra, es del Señor. Esa es la iglesia. Tenemos identidad de iglesia. Somos solidarios con la iglesia. ¿A qué conclusiones hemos de llegar? Y me perdonan lo alargado que ha sido esta mañana. Así van a ser estos hermanos. Y así continuará siendo esto. ¿A qué conclusión vamos a llegar en la meditación de este sermón? En este pasaje, el Espíritu Santo nos ha revelado que como cristianos, el Señor nos ha dejado un remanente de pecado. No hay cristiano perfecto. El perfeccionismo cristiano es una herejía. Al Señor, en el proceso que lleva con nosotros, en su voluntad, en su potestad, le ha placido dejar en nosotros un remanente de pecado. Y en segundo lugar, hemos visto que Dios en su providencia permite este pecado remanente con el propósito de transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Y el primer aspecto de esa transformación a través del pecado remanente es que Él busca confirmar nuestra identidad. Nuestra identidad con Dios en tres áreas. Nuestra identidad con Cristo, nuestra identidad con su reino y nuestra identidad con su iglesia. Dios quiere confirmarte en tu identidad con Cristo, en tu identidad con el reino de Dios y en tu identidad con la iglesia. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar, hermanos? En primer lugar, quiero hacer un llamado a los que no son creyentes, a los que no han creído, y podríamos pensar que este mensaje es exclusivo para la iglesia. No, todo mensaje bíblico es evangelístico y tiene el propósito salvífico para los que no han escuchado el evangelio y aún no han sido salvados. A ellos les hablo. Aquí en tu casa, o quizás si algún hermano nos está escuchando, a ti te hablo. Ustedes piensan que la salvación consiste en nunca volver a pecar. Y cuando ustedes ven que un cristiano peca, se burlan y rechazan el evangelio. Pero el Señor les muestra a través de este sermón que el propósito de Dios para el creyente no es que deje de pecar, sino que venga a comunión eterna con Él. Y cuando el creyente viene a comunión eterna con Cristo, entonces Dios usa este medio, la comunión, para que el hombre deje de pecar. Dios le revela hoy a usted, mi querido oyente, que el cristiano, a pesar de que caiga en pecado, no pierde su comunión con Dios, no cae de la gracia. Al contrario, el Señor usa ese pecado remanente para fortalecernos, para incrementar más nuestra comunión con Él. Pero no así con los incrédulos, no así con los pecadores irredentos, no así con los que aún no han venido al Evangelio, que por pecar, están separados de Dios. Como consecuencia recibirán su castigo eterno. Pero hoy, por gracia y misericordia, el Señor te llama y te dice: yo soy el que perdona tus pecados, yo soy el que sana tus dolencias. Y hoy el Señor te llama, no te invita. Él te llama como un llamamiento perentorio, como un llamamiento urgente. Corre a Cristo, ven a Cristo, reconoce tu precaria condición y reconoce tu desgraciado destino, muerte eterna en el infierno eterno. Y entonces clama a ese Cristo perdonador de pecados, a ese Dios que ha perdonado los pecados de su pueblo. Y dile: Señor, perdóname mis pecados y sálvame. Corre a Cristo hoy, porque la palabra del Señor dice que todo el que Él viene no lo echará fuera, que todo el que golpea su puerta Él le abrirá.
Corre a Cristo. Cristo tiene sus brazos abiertos para perdonarte, para salvarte y para restaurarte. Y a ti, amado hermano, que me escuchas esta mañana, el Espíritu Santo a través de este sermón te confronta y te pregunta: ¿cuál es tu concepto y cuál es tu actitud respecto del pecado remanente? Hoy debes reconocer que el pecado remanente es instrumento de la gracia de Dios para tu transformación a la imagen y semejanza de Cristo. El remanente pecaminoso no es una permisividad para pecar, ni una justificación por tus pecados. Tu caída en los pecados remanentes también demanda tu arrepentimiento, tu contrición de espíritu y tu acción permanente de mortificación de tus pecados. El pecado remanente no es para que juegues con el pecado. El pecado remanente es un medio de la gracia de Dios para que salgamos de nuestros pecados, para evidenciar nuestros pecados y que seamos tratados en nuestros pecados y que recibamos la gracia de la transformación en Cristo. La segunda aplicación de este sermón para los santos es una confrontación con tu identidad en los tres aspectos de tu fe: identidad con Cristo, identidad con su reino e identidad con su iglesia. Dios está trabajando en ti en estos aspectos de tu santificación. Evalúate. Segunda a los Corintios 13:5 lo dice: examínate para ver si estás en la fe. Examínate, evalúate ante Dios y conoce tus falencias y las causas por las cuales caes permanentemente en tu pecado. Y ahora sométete a esa obra amorosa de Dios, transformándote en tu vida a través del pecado remanente. El Señor permite que tú vivas ese pecado remanente, no para que cada vez te sumerjas más en el pecado, no para que te condenes por tu pecado, sino para que clames al Dios de gracia, que te transforma y te da identidad de Dios para vivir la vida del cristiano. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos, hermanos. Amado Señor y buen Salvador, te damos gracias por el amor que has tenido con nosotros al darnos esta palabra de este día, al confrontarnos con la situación de nuestro pecado remanente. Te suplicamos que la palabra que has sembrado produzca fruto al 100 por uno, al 60 por uno y en lo mínimo al 30 por uno. Que tu gracia sea vista en nosotros y que a través de tu obra, por medio de este pecado remanente que todavía nos asedia, podamos ser transformados en nuestra naturaleza y adquiramos esa naturaleza, esa identidad esa identidad con Cristo, esa naturaleza de identidad con la iglesia, esa naturaleza de identidad con tu reino. Asístenos, Señor. Mira nuestra debilidad, fortalécenos, confírmanos, conforme a tu palabra, confírmanos, Señor. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos que están por el Facebook Live, que el Señor les bendiga. Que el Señor obre esta semana en sus vidas una transformación, que les estremezca en su pecado remanente, que puedan ser transformados para la gloria de Cristo. El Señor los ama y este es su siervo también, y toda la iglesia les amamos en el Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Hasta el próximo domingo a las 10:30 de la mañana por este mismo canal. Si quieres seguir siendo espectador del culto, o porque no puedes estar en este culto, pero que el Señor, si eres miembro de la iglesia, te traiga a la iglesia. Un abrazo a la distancia. Los amamos en el amor del Señor
que tengan el mejor de los días y la mejor de las semanas en Cristo Jesús. Hasta pronto. Chao, chao.